entonces, a la par de los temas de infraestructura vial, como usted decía, se desarrollan otro tipo de actividades. Así es. O sea, la carretera como tal, si bien es cierto, utiliza más del 50% del presupuesto, ¿verdad? El presupuesto total de Fomilenio excede los 460 millones de dólares. Y la carretera como tal inició con un presupuesto de más de 230 millones de dólares. A la fecha se han destinado aproximadamente 270, o sea, aproximadamente el 60% está en la carretera. Pero no es la carretera el fin, sino el desarrollo de la zona. Entonces, ¿qué se hace? A la vez que se va abriendo la carretera, se van desarrollando programas de desarrollo productivo, o sea, se capacita a las personas en lo que son técnicas de producción, tanto agrícola, artesanal y de otra índole que les permita insertarse económicamente. También se les da todo lo que es la capacitación en lo que es el mercadeo de sus productos y la inserción a cadenas de valor. Por el otro lado también hay programas educativos que, como ustedes sabrán, en la zona norte, pues por lo mismo que decíamos, las escuelas no tenían la infraestructura necesaria, y con lo que se ha invertido tanto en los institutos normales como en los institutos tecnológicos y en los megatecs de las zonas, se ha llevado un aumento en la población estudiantil, en la población matriculada, de más del 25%, aproximadamente el 30% de aumento en matrícula de personas que ahora sí quieren ir a las escuelas, porque las escuelas están con buena estructura, están con buena capacitación de los profesores y buenos programas. O sea que básicamente, aparte de crear la infraestructura, también se está como dándole la oportunidad a la gente de que sea capaz de tomar ventaja de la externalidad positiva que puede generar la infraestructura en su día a día. Es decir, así es. Algo muy importante que tal vez vendría con lo de la segunda pregunta, la diferencia entre la Corporación Reto de Milenio y otras instituciones, es que ellos no persiguen que esto sea nada más un donativo y que este dinero se gaste en la zona, sino que lo que ellos persiguen es que esto sea una inversión, y que esa inversión a su vez lo que haga es que haga más atractiva a otros inversionistas privados. O sea que en la medida que en la zona norte existan personas capacitadas, existan ya programas de producción de hortalizas, de artesanías y de otros productos agrícolas, en ese sentido otros inversionistas privados van a llegar y se crea una cadena de valor que a la larga pues le ayuda al país. O sea, como tú hablabas de las externalidades, no es en sí solo el donativo de Fomilenio y la inversión de Fomilenio, sino lo que va a suceder a raíz de la inversión que ha hecho Fomilenio. O sea, es muy importante acerca de que no sea un donativo. Se me imagino que hay como un desembolso por etapas o un nivel condicionado de alguna manera. Entonces, ¿cuáles son los criterios que deben como seguirse para asegurar que ese dinero siga entrando para ayuda al país? Sí, bueno, como decíamos, el criterio principal es haber cumplido con los indicadores que la Corporación Reto de Milenio le exige, no solo a El Salvador, sino a todos los países. ¿Y es una revisión periódica? No, los indicadores son para estar asignados en el programa. Ahora, en la medida que los países se mantengan en el mismo rumbo, o sea, por ejemplo, si en algún momento un país decide desviarse de las metas que ha llevado y entra en otro tipo de situaciones, pues siempre existe el riesgo que la Corporación Reto del Milenio decida parar los fondos. Pues parte de esos casos es lo que vimos en Honduras, que les afectó mucho el golpe de Estado que se llevó a cabo contra el presidente de ese entonces, Zelaya, y también en Nicaragua, donde observadores internacionales no dieron su aval completo de las elecciones últimas que hubieron en el país. Eso afectó la continuidad de los programas que se llevaban en ambos países. O sea que los indicadores van más allá de la pura eficiencia económica, sino que toma indicadores como la parte como de libertades individuales, libertades políticas. Así es, en realidad lo que lleva es gobernabilidad, ¿verdad? Que es algo muy importante, y por supuesto las libertades
individuales y políticas, porque como decíamos, el fin último es hacer atractivo a la inversión, ¿verdad? Todo el sector que está siendo afectado por Fomilenio, o sea, no necesariamente que ellos del dinero de Fomilenio van a crecer, sino por el contrario, que se haga atractivo a la inversión. Bueno, tengo entendido que existe Fomilenio 1, que es lo que está en zona norte, pero también se haría aproximadamente lo que es Fomilenio 2, que es la parte como de la parte costera del país. Así es. ¿Por qué esta parte sur del país? Bueno, volvemos al punto cuando el país se volvió elegible para los fondos de la Corporación Reto del Milenio. Se presentó una carpeta de proyectos, y esta carpeta de proyectos es lo que el país siempre ha tenido que estar realizando. Pues anteriormente existía aquí un Ministerio de Planificación, hoy en día existe lo que es la Secretaría Técnica de la Presidencia, que se dedica precisamente a ver cómo podemos utilizar mejor cualquier tipo de fondo. Tal vez una analogía que pudiésemos hacer, ustedes en su vida siempre saben dónde están sus prioridades de gasto. Si yo el día de mañana te dijese a ti, mira, aquí hay $5,000, yo creo que tú ya tenés una buena idea de dónde los vas a meter esos $5,000. Ya sabes qué deudas quieres pagar, qué vas a invertir, qué cosas vas a comprar, que ahorita no lo puedes hacer porque no las tenés. Entonces la Corporación Reto del Milenio lo que hace, le dice, bueno, usted me ha demostrado que no tiene ese dinero, pero que usted está haciendo las cosas correctas, entonces aquí está el dinero. Y nosotros, por nuestro lado, como país, lo que tenemos que hacer es enviarle los proyectos. Originalmente se enviaron los proyectos de la zona norte, como dije, por la mayor incidencia de pobreza. Ahorita vamos con la zona costera porque esa es la segunda opción que había en municipios donde la pobreza está bastante elevada. Y para esta segunda etapa también hubo que como volver a probar que éramos elegibles para esos fondos, o ya estaba desde el principio pactado. No, para esta segunda etapa tuvo que volverse a probar, y por eso es un proceso. Apenas hace un par de meses es que nosotros calificamos como elegibles para fondos de la Corporación Reto del Milenio. Después de ese paso, ¿verdad? Después de haber sido calificados como elegibles, es que nosotros tenemos la opción de presentar nuestra carpeta de proyectos, entre los cuales van los proyectos de la zona costera, como tú bien decís, y ahí es donde la Corporación Reto del Milenio va a decir cuáles de esos proyectos son los que ellos están dispuestos a financiar. Debo decir pues que el proceso como tal lleva aproximadamente 27 meses. O sea, no es un proceso corto, es un proceso largo, por lo cual estos son proyectos de país, no son proyectos políticos, no son proyectos del momento, ni son proyectos para hacerle propaganda a nadie, sino que son proyectos de país que solo desde el momento de querer calificar a iniciar un proceso de eso, estamos hablando de 27 meses. O sea que eso genera incentivos a pensar en políticas que en alguna medida sean como vigentes en el mediano plazo, es decir, hay incentivos tanto para los que salen como para los que entran, que la estabilidad exista, pues. Exactamente, y como decía, también hay un incentivo para que en el país exista siempre una actualización de la carpeta de proyectos sociales y de políticas públicas que permitan una mejor utilización de cualquier dinero de donación que venga. Pues para revertir un poquito a la pregunta 2, la diferencia entre Fomilenio o llámese Corporación Reto del Milenio y otras organizaciones, es precisamente que nosotros ponemos las prioridades. Cuando a veces vienen otros donantes, ellos ya traen el proyecto que quieren hacer. Ellos dicen, miren, ustedes necesitan este tipo de infraestructura, ustedes necesitan este tipo de proyecto. Ellos no, ellos esperan que el país lo haga, y generalmente también esperan que haya habido una consulta pública en las áreas afectadas, específicamente para que la gente no diga después, bueno, yo no necesitaba esta escuela, yo no necesitaba esta carretera o no necesitaba este proyecto. Entonces, eso se asegura la Corporación Reto del Milenio. O sea que la elección de la definición de los fondos o el destino de estos fondos sigue como un proceso más o menos técnico, digamos. Así es, y también requiere un proceso continuo de consulta a todos los beneficiarios, porque en su inicio muchas de estas personas, antes de ser beneficiarios, son afectados, ¿verdad? Muchos de ellos, por ejemplo,
tienen que ceder, o más bien dicho, pues otorgar parte de sus terrenos, los cuales se les paga a precios de mercado, pero podemos decir que muchas de estas personas originalmente se pueden ver como afectados, cuando al final pues, van a ser beneficiarios, porque es un beneficio para el país en general que existe. Entonces es importante, como digo, la consulta que se hace con las personas y el monitoreo continuo que se está dando en las comunidades a través tanto de sus alcaldes como de sus organizaciones y sociedad civil.